Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos después de los días feriados de Semana Santa para compartir con ustedes una nueva edición de este programa, de esta revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República. Gracias a cada uno de ustedes por la atención. Un saludo cordial, afectuoso, un abrazo apretado de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Estamos listos para presentarles a ustedes el resumen de las noticias más importantes de la actualidad, con el énfasis informativo, como siempre, en la situación en Cuba, en lo que ocurre en la isla, en lo que ocurre fuera de ella, pero que tiene que ver con ella. No importa dónde se publique la noticia, aquí te las tenemos para ofrecérselas a ustedes. Además, directamente desde la isla, las voces de periodistas independientes, activistas opositores, etcétera, que nos reportan el acontecer de cada día en sus respectivos lugares. También vamos a actualizarnos respecto a la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Igualmente los deportes, todo lo ocurrido en este fin de semana en las diferentes disciplinas deportivas, Jorge Trilla nos lo tiene en el segmento deportivo. Al final compartiremos con ustedes, como en cada edición, nuestro comentario Canta Claro. Esto ya ustedes saben, esto es la mitad de la pelea, la damos con gusto para todos ustedes, pero al mismo tiempo la damos esperando que la otra mitad la pongan ustedes, la divulgación, el boca a boca. Óigame, lo que llamábamos allá en mi pueblo Radio Bemba, ustedes lo conocen, ¿verdad? A través de eso se difunde. Ya oíste Radio República, ya escuchaste el programa de hoy, viste las noticias. Eso es lo que queremos para que cada día sean más los cubanos bien informados, los que reciben información cierta, los que escuchan opiniones libres y de esa manera ellos mismos se hacen libres. Eso es el objetivo y hacia eso vamos. Comenzamos en unos segundos. Hoy es lunes 21 de abril de 2014 y estos son los titulares de las informaciones más importantes de la presente jornada. Opositores y damas de blanco ponen en jaque a las fuerzas represivas del régimen en distintos lugares de Cuba en el fin de semana de Semana Santa, los represores tratando de impedir la presencia de ellos en los actos religiosos y ellos tratando de llevar la voz del cubano de a pie a todo lugar. Mientras tanto, y en este mismo orden de noticias, un pastor evangélico entró en tercera semana de ayuno que está realizando en petición a que se le responda una carta enviada por él anteriormente al dictador Raúl Castro. Agencias internacionales se hacen eco del peligro de un mayor riesgo de diseminación de infecciones sexuales en Cuba ante los intentos del régimen de darle a la población preservativos vencidos para su uso. El índice de progreso social de 2014 señala la precaria y triste situación que ocupa Cuba entre las naciones del mundo. Artistas piden cambios estructurales y productivos en la televisión y el cine de Cuba. Dos partidos españoles piden al Congreso debatir la creación de una comisión para investigar la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas. Desde Holguín se reporta la muerte de más de 3.300 reses en los primeros meses de este año. El arzobispo de Miami, Thomas Wenke, pidió rezar por la disidente cubana Sonia Garro, encarcelada injustamente por la dictadura. Y, según leemos en algunas informaciones, falta de huevos en Cuba se debe al estrés que padecen las gallinas. 7 cubanos se encuentran varados en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, desde hace ya más de 3 semanas. Una agencia de viajes de Holanda, multada en $5 millones por violar el embargo contra el régimen castrista. Un colaborador en diferentes asesinatos del antiguo dictador libio Muammar el-Gaddafi habla libremente en Cuba sobre su participación en esos crímenes. Por otra parte tendremos, ya les dije, como siempre en el segmento Voces de Cuba, reportajes directamente desde el territorio cubano. En la escena internacional, estudiantes venezolanos siguen protestando en contra del régimen de Nicolás Maduro.
El Papa Francisco pide por la paz mundial y el fin de los conflictos en su mensaje de Pascua. La presidenta de Corea del Sur califica de acto de asesinato las acciones del capitán del ferry naufragado. Mientras tanto, en los deportes, en el fútbol tenemos que el Barcelona sale de su mala racha ante el Atlético de Bilbao. En cuanto al béisbol, las grandes ligas, los Marlins de Miami barren a los Marineros del Seattle. Y una vez más se destacan los bateadores cubanos de los Medias Blancas. Los detalles en tan solo unos segundos. Y aquí están los detalles de las principales informaciones. Ayer, domingo de Resurrección, día culminante y último de la Semana Santa, las fuerzas represivas de la dictadura en Cuba se vieron en jaque ante la presencia de damas de blanco y otros activistas de la oposición en diferentes actos religiosos. Algunas de las valientes mujeres lograron llegar a los templos católicos en Santiago de Cuba y en Guantánamo, a pesar de la fuerte represión desatada que impidió a la mayoría de ellas poderlo hacer. Algunas fueron detenidas en esa región, como la líder y fundadora del movimiento Belkis Cantillo, a quien acompañaba su hija menor de edad, Marta Beatriz Ferrer. También se pudieron confirmar nombres de otras damas de blanco que resultaron arrestadas, como fue el caso de Moraima Díaz, Graciela Domínguez, Miraida Martín, Damari Roble, Maidolis Oribe, Aracelis Tur, Lisandra Rivera, Yorkenia Preval y Newbis Gómez. Asimismo, amigos, en Matanzas, activistas de la oposición dieron cuenta del arresto de las damas de blanco Asunción Carrillo y Alejandrina García de la Riva, las cuales residen respectivamente en las localidades de Colón y El Roque. Algunas otras damas de blanco lograron llegar a los templos, sin embargo, para hacer valer la presencia de todos los cubanos, la oposición incluida, en el día culminante de la Semana Mayor. Por otra parte, el servicio informativo cubanet.org está reportando, lo hace el periodista independiente Luis Sino Álvarez, que el pastor Manuel Alberto Morejón Soler entró en la tercera semana del ayuno de alimentos sólidos que inició el lunes 7 de abril para exigir una respuesta oficial a la carta que enviara recientemente al dictador Raúl Castro. Las demandas del pastor Morejón a nombre de la Alianza Cristiana, de la cual él es supervisor general, son la promulgación de una ley de cultos y asociaciones, el cese del hostigamiento a los pastores y la discriminación a los hijos de los cristianos en las escuelas. El ayuno se desarrolla en la casa del propio pastor Morejón y sede de la Alianza Cristiana en 27 y 8 en El Vedado, La Habana. Inicialmente el pastor Morejón había anunciado que realizaría el ayuno en el Parque Hidalgo y la calle 2, cerca de la Plaza de la Revolución, pero luego oficiales de la policía política le aseguraron que pronto tendría una respuesta oficial a sus demandas, accedió a hacerlo en su casa. El pastor Morejón, que ha perdido ya 7 kilos de peso corporal y dice sentirse frecuentemente fatigado, ha advertido que no abandonará el ayuno hasta obtener una respuesta del gobierno. Amigos, y una noticia que parece sacada de alguna de las novelas más famosas del realismo mágico latinoamericano está teniendo lugar en Cuba. El periodista del Nuevo Herald, Juan Tamayo, se hace eco de ello y reporta que al intentar resolver una escasez de preservativos que ha provocado quejas por toda Cuba, el sistema de salud pública de la isla aprobó la venta de más de 1 millón de profilácticos con fecha de uso aparentemente vencidas. Los vendedores en las farmacias deben explicar a los compradores, dice la información, que los preservativos son buenos y simplemente tienen fechas de vencimiento equivocadas, según dijo el sábado el periódico oficialista Vanguardia en la provincia de Villa Clara. Un reportaje de ese órgano del gobierno fechado 3 de abril sobre la escasez, dijo que la agencia gubernamental a cargo de certificar productos médicos se dio cuenta de las fechas de vencimiento erróneas en los anticonceptivos Momentos importados de China.
La agencia ordenó que los preservativos se volvieran a empaquetar con las fechas correctas, agregó el diario. Pero la empresa estatal, a cargo de la envoltura de más de 1 millón de preservativos almacenados, no tuvo suficientes trabajadores para procesar los 5.000 condones diarios que se requerirían solo en la provincia de Villa Clara. El periódico no publica las fechas erróneas, pero su reportaje dio a entender que las fechas indicaban que los profilácticos habían expirado o estaban a punto de expirar. La vida de los paquetes de condones es muy larga, agregó. Varios blogueros cubanos comentaron amargamente sobre la escasez que se extendió mucho después del 4 de abril y algunos destacaron que esto podría llevar a la diseminación de las enfermedades de transmisión sexual, así como embarazos y abortos no deseados. La historia apareció en los diarios El Nuevo Herald, así como en The Guardian de Londres. Mientras tanto, el régimen castrista también publicó una lista de compañías de todo el mundo que están autorizadas a enviar paquetes a la isla, un negocio que se ha visto impactado repetidamente por paquetes perdidos, altos precios y fraudes. En definitiva, agregamos aquí en la redacción de Radio República que tanto en este engaño peligrosísimo que el régimen pretende llegar a cabo con las fechas de estos preservativos, como en la cuestión de los envíos a Cuba, siempre siguen pagando las consecuencias los que confían en la palabra del régimen. Amigos, llegó el momento de hacer una pausa, vamos allá. Vamos también a enterarnos de lo ocurrido en el mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer domingo en la Liga Española, el Barcelona remontó un partido que tenía complicado y se impuso 2-1 al Athletic de Bilbao con un gol decisivo de Lionel Messi, frenando así su racha de malos resultados y manteniendo opciones para el campeonato nacional. El Barça iba perdiendo 1-0 ya durante la segunda parte y parecía asomarse a un nuevo desastre cuando Pedro Rodríguez al 72 y Leo Messi al 74, cobrando una falta directa, dieron la vuelta al partido. Esta semana el plato fuerte serán los duelos de semifinales de la Liga de Campeones. Atlético de Madrid contra Chelsea mañana martes y el Bayern Múnich contra el Real Madrid el miércoles. Ya les contaré. Y nos vamos al béisbol. El cubano Adeiny Echevarría remolcó la carrera de la victoria con un fly de sacrificio en el octavo inning, después que la revisión de una polémica jugada favoreciera a Miami y los Marlins vencieron ayer domingo 3-2 a los Marineros de Seattle. En la parte baja del octavo episodio, el umpire de home decretó out a Christian Yelich, pero el manager de los Marlins, Mike Redmond, desafió el fallo. Este fue revertido cuando la repetición en video mostró que Yelich se deslizó a tiempo para empatar el partido 2-2. Y seguimos con los cubanos en Grandes Ligas. Yasiel Puig pegó un cuadrangular de 3 carreras y puso out a un corredor en segunda base con un gran tiro para llevar a los Dodgers de Los Ángeles a vencer ayer 4-1 a los Cascabeles de Arizona. En tanto, los Medias Blancas siguen a gusto con los peloteros cubanos en sus filas. En el juego de ayer, José Abreu y Dayan Viciedo dispararon jonrones en la paliza 16-2 que Chicago propinó a los Rangers de Texas. Por los Medias Blancas, Pito Abreu se fue de 6-3 con 2 anotadas y 3 impulsadas. Dayan Viciedo de 5-3 con 3 anotadas y 2 producidas. Y Alexei Ramírez de 5-2 con 2 anotadas, elevando su promedio a 360. Y en otros resultados de la jornada del domingo en la Liga Americana, en 12 innings los Yankees vencieron a los Rays 5-1. Indios derrotaron a Azulejos 6-4, Tigres a Angelinos 2-1, Mellizos a los Reales 8-3, Atléticos a los Astros 4-1 y los Medias Rojas a los Orioles 6-5. En la Liga Nacional, los Mets vencieron a los Bravos 4-3, Cerveceros a Piratas 3-2, Rojos a Cachorros 8-2, los Nacionales derrotaron a los Cardenales 3-2, los Phillies a los Rockies 10-9 y los Gigantes a los Padres 4-3. Y ya nos despedimos amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo.
Y aquí estamos de regreso con otras informaciones. El índice de progreso social del año 2014, una entidad sin fines de lucro, informa que Cuba aparece con uno de los peores desempeños de América Latina y del mundo entero y que le corresponde el número 79 de esa lista. Los países que aparecen con un mejor lugar en Latinoamérica, según el índice de progreso social, son Costa Rica, Uruguay y Chile. Estos países se clasifican sustancialmente en base al Producto Interno Bruto per cápita y al progreso social. El índice de progreso social 2014 da cuenta de diferencias notables entre distintos países, tanto en lo social, y pone de relieve las diferentes fortalezas y debilidades de cada país, proporcionando una orientación concreta para las agendas políticas nacionales. Si bien cada país de la América, por ejemplo, tiene sus propias fortalezas y debilidades, resulta interesante notar que los países de la región como grupo tienden a tener carteras de progreso social relativamente equilibradas en comparación con otras regiones. Cuba continúa en uno de los últimos lugares, tristemente. Por último, amigos, artistas y escritores reclamaron cambios urgentes de estructuras y formas productivas en la televisión y el cine cubanos, ambos bajo control del gobierno, que incluyan formas no estatales y mejoren la calidad de su programación, según un documental que publicó el pasado viernes y que reporta la agencia Prensa Francesa, lo divulga diariodecuba.com. Como el resto de los medios, el sistema de la televisión cubana está urgido de cambios estructurales y de formas productivas acorde con la realidad actual del país, donde se premie y priorice la calidad, el talento y la utilidad social, indicó el informe de la Comisión de Cultura y Medios del reciente Congreso de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC. Y esto conocen nuestros estimados amigos oyentes, agregamos por acá, que son simplemente palabras huecas de la UNEAC. Vamos, amigos, ahora a darle la bienvenida a las voces que desde Cuba nos reportan directamente el acontecer diario. Adelante. Mi nombre es José Díaz Silva, expreso político, padre de 2 expresos políticos y esposo de una dama de blanco. Quiero denunciar al régimen de los Castro, que está llenado de luto y miseria a nuestro pueblo. He sido amenazado de muerte en 3 ocasiones. Estas 3 ocasiones han sido por Gastón, oficial de la Seguridad del Estado, Michel, oficial de la Seguridad del Estado, y Rancel, oficial de la Seguridad del Estado. En el día 19 trataron de penetrar aquí en mi casa y me arrancaron una antena de una tubería de 1 pulgada de ancho y trataron de apuñalearme con esa tubería aquí. En ese momento estuvo presente la policía uniformada, otros delincuentes que eran vestidos de civil. Han tratado de provocarnos situaciones porque lo tenemos aquí enfrente, pero hoy se pasaron ya de los límites porque el hermano mío, Orlando Díaz Silva, trató de traernos alimentos, pan y refresco y esas cosas, y entonces le prohibieron, le dijeron en estas palabras, de alimento para aquí, para mi vivienda, no iban a permitir ninguno. Nosotros queremos acusar al régimen comunista de los Castro y a todos los desvíos y los matones que ellos dirigen, que lo que nos pasa a nosotros es responsabilidad de ellos, porque como ya le dije, han atentado contra la vida mía y contra la vida de mi esposo y contra la vida de mis hijos. Han atentado contra los activistas de los derechos humanos que vienen aquí a visitarme, que desde estos 6 días hemos tenido arrestados a unos cuantos, como fue el caso de Hugo Damián Prieto Blanco y Andrés Pérez, que son líderes de la oposición. Si no nos permiten alimentarnos, nosotros vamos a entrar en una huelga de hambre definitiva. Yo, Lourdes Esquivel Vieito y José Díaz Silva. Y ahora nos ponemos al día en cuanto a la actualidad internacional. Con ustedes ya nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. La calle es la salida. Esta es la consigna de cientos de jóvenes en Venezuela que se resisten a dejar la protesta pacífica pese a la represión por parte de los organismos de seguridad. Algunos estudiantes permanecen en improvisados campamentos como el instalado en la Plaza Bolívar de Chacao, donde en las últimas horas se registraron nuevos disturbios. NTN24 está en el lugar de la noticia con nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Fernández. Gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en la Plaza Bolívar del municipio de Chacao, acá en Caracas, donde se encuentra el campamento Libertad. 15 días llevan los estudiantes
estudiantes acá en este campamento como medida de protesta. Vamos a conversar con Alejandro Aguirre para que nos comente sobre la situación que se ha presentado. Ustedes no están manifestando de manera violenta y sin embargo la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana los ha atacado en las últimas noches. Sí, efectivamente, nosotros nos mantenemos en mecanismos de lucha no violenta como nos caracterizamos desde la organización JABU. Los manifestantes que se encuentran acá en el campamento, en las carpas, no salen ni tienen nada que ver con las manifestaciones violentas. Los manifestantes violentos de la calle Elisa y la calle Uslar son los propios vecinos de aquel sector de Chacao que por su descontento encuentran esa manera de manifestar contra este régimen totalitario. Coméntanos sobre hasta cuándo ustedes se van a quedar acá. Hasta que dimita los poderes que nos oprimen, hasta que dimitan las cabezas de los mandatarios ilegítimos que nos oprimen en el país. Alejandro, tras un año de cumplirse este mandato del presidente Nicolás Maduro, ¿cómo evalúan ustedes su gestión? Ineficaz. Al presidente Maduro se le fueron las riendas, nunca ha tenido las riendas del país, en realidad nunca las ha mantenido. Ese legado que le dejó el difunto señor Chávez fue una burla para los venezolanos, porque evidenció de manera definitiva que es un títere del régimen marxista-leninista cubano, que es un títere de los hermanos Castro y que en estos días en cadena nacional dijo: cuando recibamos órdenes actuaremos. Entonces, si un primer mandatario necesita recibir órdenes de alguien, imagínese usted, es ilegal, es ilegítimo y por lo tanto pedimos la dimisión de Nicolás Maduro y todos sus tentáculos que manejan los poderes públicos en el país. El Papa pide la paz mundial y el fin de los conflictos, grandes o pequeños, antiguos o recientes, en su mensaje de Pascua. Su pensamiento para los habitantes de Siria, Ucrania, la República Centroafricana o Venezuela. Francisco también ha pedido a Cristo que interceda para poner fin a la epidemia de ébola en África y para derrotar la plaga del hambre. Te pedimos que ilumines e inspires las iniciativas que promueven la paz en Ucrania para que todas las partes implicadas, apoyadas por la comunidad internacional, lleven a cabo todos los esfuerzos necesarios para impedir la violencia y construir con un espíritu de unidad y diálogo el futuro del país. El mensaje pascual llegó tras terminar la misa del Domingo de Resurrección, la fiesta más importante del año para los cristianos. Unas 150.000 personas participaron en la ceremonia y recibieron la tradicional bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco en su segunda Semana Santa. Un acto de asesinato. Así ha calificado la presidenta surcoreana las acciones del capitán del ferry Sewol, mientras familiares siguen en la costa por los más de 230 pasajeros aún desaparecidos. De momento se han recuperado más de 60 cadáveres, aunque las tareas de búsqueda continúan. Las autoridades han responsabilizado al capitán y a parte de su tripulación. Tanto él como 6 miembros de su equipo han sido arrestados. La conducta del capitán y algunos miembros de su tripulación es incomprensible desde el punto de vista del sentido común y fue como un acto de asesinato que no debe ser tolerado. Dijeron a los pasajeros que se quedasen donde estaban y él y su tripulación escaparon los primeros. Es algo inimaginable, tanto legal como éticamente, decía la presidenta surcoreana. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Si al comienzo de mi vida periodística alguien me hubiera dicho que un día iba a estar yo haciendo un comentario sobre condones, yo sencillamente no lo hubiera creído, porque crecí en un ambiente y tuve una formación en la cual habían ciertos temas privados que no eran precisamente para ser discutidos en público. Sin embargo, creo que hay que hacerlo porque la realidad lo demanda, porque en esto está involucrado un asunto de salud pública para los cubanos y el peligro también de contagios de enfermedades y de consecuencias tremendamente lamentables para la población del país. ¿Y todo por qué? Por un gobierno que sencillamente está acostumbrado o quiere que nos acostumbremos a que él no pierde nunca. Una de las características comunes a todos los que detentan cualquier tipo de poder ilegalmente y por mucho tiempo es que llega el momento en que se muestran convencidos que pueden engañar a mansalva, que no importa lo que diga van a ser creídos y que siempre pueden imponer su voluntad. Resulta que una gran escasez de profilácticos en Cuba
provocó un clamor público que se hizo manifiesto y que puso a los encargados de ese tipo de cosas en la dictadura castrista contra la pared. No habían preservativos, la gente protestaba y ya sabemos cómo ha sido lamentablemente el asunto de las infecciones venéreas en Cuba y cómo el fantasma de algo tan terrible como el SIDA sigue permeando la realidad cubana. Súmese a eso la promiscuidad sexual que ha sido alentada por el régimen y propiciada por la situación y ya tenemos un cuadro de veras peligroso para la población. ¿Y qué pasó? Que de buenas a primeras se aparecen ahora diciendo que no, que hay condones suficientes para todo el que lo quiera. Lo que pasa es que los lotes que tienen vinieron de China con la fecha de vencimiento equivocado. No es que estén vencidos, no es que puedan romperse o que puedan funcionar defectuosamente, es que tienen la fecha equivocada. Y ahora para solucionar el problema, pues sencillamente les cambiamos de fecha y aquí no ha pasado nada. Sencillamente, si la dictadura piensa que los cubanos se van a tragar esa píldora, está tremendamente equivocada. Que algunos mansamente finjan creer esta explicación, claro que ya sabemos cómo funciona una sociedad totalitaria controlada por el miedo. Pero lo que sí duele, lo que sí hay que denunciar, lo que sí tiene que estar muy alerta a todo el que vaya a comprar este producto y a usarlo, es que sencillamente está confiando en la palabra de mentirosos consuetudinarios. Está poniendo en riesgo su salud y ese régimen, condenable por tantas cosas, es condenable hasta por algo tan burdo como el tema de este comentario. Amigos, hasta aquí de esta manera concluye la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias mil por su atención. Recuerde que mañana a la misma hora y en la misma frecuencia estaremos aquí para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios. Hasta entonces y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.